Buenas noches a todas y todas. Todas y todos, buenas noches. Ahora sí, muy noches. Vamos esperando ahí que vaya conectándose la gente. Mientras tanto, les voy comentando que sean bienvenidas y bienvenidos. Hola, Gabriel. Bienvenidas y bienvenidos a esta 13ª transmisión del ABC Duelo. En esta ocasión con la letra M. Para mí es un gustazo verles por acá nuevamente. Hola, Gabriel, dice, ya llegamos, a punto de lavar la cocina, pero atento a este show. Súper bueno, Gabriel. Muchas gracias por conectarte. Ivo, Kia, Mayre, Isabel, Espindola, bienvenidas, bienvenidos. Gracias por hacerse un tiempecito para estar acá y conversar. Estamos ya, decía, en el 13º episodio del ABC Duelo. En esta ocasión con la letra M. Ya hemos recorrido un buen caminito, notaba el día de hoy. Está súper bueno. Mari Zúñiga, bienvenida también. Yo les agradezco mucho como su apoyo, la difusión. Veo que ahí se van como suscribiendo tanto al canal de Spotify como de YouTube. Está súper bueno. Se los agradezco un montón. Grisel, muchas gracias. Hoy les comentaba también que ya andamos como muy de noche, ¿no? Ya 10 de la noche. También les agradezco que se conecten a estas horas de la noche también. En esta ocasión comentaba, Felipe, un gustazo verte por acá, comentaba que estaremos conversando a través de algunas palabras relacionadas al duelo, a las pérdidas, a las separaciones, que inician con la letra M. Mar Jiménez, bienvenida. Fueron comentando varias, les agradezco mucho como toda su participación. Jessica, bienvenida. Iré como retomando varias de ellas, muchas de ellas, trataré de retomar la mayoría de ellas y después como conversar por acá. De igual manera que sepan que quienes escribieron por acá en tanto la publicación pueden hacerlo también por aquí, o quienes no publicaron por allá, acá pueden utilizar el chat para comentar las palabras que les van surgiendo, que inician con la letra M y que se relacionan con tanatología, duelos, pérdidas, separaciones, ausencias, etcétera, etcétera. Así que vayamos comenzando. Cris Hernández, bienvenida, qué gusto verte por acá también. Patti, hola, buenas noches, un abrazote hasta Lázaro Cárdenas. Espero que esté rico el clima por allá. Acá en la Ciudad de México está fresquecito. Aprovecho también para preguntar a los demás. Creo que Felipe, andas en Campeche o Chiapas o algo así por allá, ¿no? Ahí vayan comentando desde dónde se conectan, cómo les van esta noche y demás. Bueno, por acá por Facebook, mi querida Nora comentaba varias palabras, 3 palabras. Una de ellas es la palabra miedo, otra melancolía y otra memoria. Chiapas, ¿cómo anda el clima por allá, Felipe? Mayra también retoma ya el tema del miedo. De Yanira, qué gusto verte por acá, muchas gracias. Preguntémonos, juntas y juntos, cuánto hay de miedo con respecto al duelo, ¿no? ¿Qué de miedo hay en el duelo? A mí me lo parece que resulta como bien frecuente la experiencia del miedo en el duelo, sobre todo por algo que es como fundamental en la comprensión del duelo, que tiene que ver que las pérdidas rompen nuestra continuidad de la existencia. Los duelos rompen con nuestra continuidad de la existencia y eso hace que el porvenir se torne desconocido, se torne, y ahorita voy a utilizar otra palabra que también fueron comentando por ahí, se torne un misterio. Es decir, ustedes saben que uno va por la vida creyendo tener una sensación de continuidad, ¿no? De tal manera que yo tengo mi agenda ahí y tengo cierta idea de cómo va a estar distribuido el día de mañana, mi sábado, cómo andará el domingo, etcétera, etcétera. Los seres humanos hacemos esto. Hacemos una proyección de nuestra vida, una proyección de nuestra continuidad del ser, de nuestra existencia. Y, sin embargo, lo que pasa con los duelos y con las pérdidas y con la muerte, otra palabra con M, tiene que ver con que rompe nuestra continuidad de la existencia. Y eso hace que genere un montón de miedo, porque ante esta ruptura de la continuidad de nuestra existencia, surgen preguntas como por ejemplo, ¿y ahora cómo voy a continuar?
¿Y ahora cómo he de seguir? ¿Y ahora cómo va a ser mi vida? El día de hoy terminé justamente de leer un libro de una escritora en donde relata, el libro se llama El año del pensamiento mágico. Y en este libro, además de decir que es un libro bellísimo, esta autora va relatando todo su primer año a partir de la muerte de su esposo, ¿no? Y una expresión que va retomando momento a momento, capítulo a capítulo, tiene que ver con la expresión siguiente. Y de pronto, toda la vida cambia. Y de pronto nuestra vida cambia. Y este cambio de nuestra vida genera en muchas ocasiones mucho miedo. Porque uno quiere tener una sensación de control con respecto a su vida. Y las pérdidas nos sacuden. Las pérdidas nos interpelan. Las pérdidas hacen que se cambie nuestro escenario, como si fuese una obra de teatro. Y eso implica y exige de nuestra parte generar otras respuestas creativas, otras formas de intentar transitar una experiencia así, de misterio, de miedo y de cambio sobre todo. Otra de las palabras que ponía Nora por ahí, y que aquí Patti Minal, qué gusto verte por acá, también de Lázaro Cárdenas, vas poniendo ahí la palabra melancolía, que es justamente esta palabra que también Nora ponía por acá, y algunas otras personas lo fueron poniendo. Es una palabra importante. A nivel histórico y a nivel epistemológico también. Pasa, quizá algunos de ustedes lo tengan como en el radar. Hay un texto como muy conocido, históricamente importante, escrito por Sigmund Freud en 1917. Este libro lleva por título, es un texto corto, lleva por título Duelo y Melancolía. ¿Qué es lo que hace Sigmund Freud en 1917 en Duelo y Melancolía? Lo que hace fundamentalmente es hacer una descripción diferencial respecto a qué es el duelo y qué es la melancolía. Kareni, qué gusto verte por acá, un abrazote y bonita noche. Lo que hace Freud es distinguir qué es duelo y qué es melancolía. Para Freud, el duelo tiene que ver con esta experiencia de pérdida, que él incluso dirá que genera reacciones esperables, normales, y que incluso dirá Freud en 1917, uno no tendría incluso que atenderlo o intervenirlo, porque es un proceso completamente natural. A diferencia del duelo, Freud describe la melancolía como una experiencia en donde quien está viviendo esta pérdida se pierde con lo perdido, ¿no? Entonces ahí Freud va haciendo como una especie de fenomenología de la melancolía respecto a cómo cuando alguien se melancoliza, ¿no?, con lo perdido, se pierde con ello, imposibilitando u obturando las posibilidades de esperanza, las posibilidades de diferenciarse entre el yo y lo perdido, etcétera, etcétera. Sin embargo, también es importante reconocer que hay textos que han ido desarrollándose respecto a la melancolía súper interesantes. Hace no más de 2 meses leí un texto que se llama, no estoy seguro si se llama Historia de la Melancolía o algo así. Más tarde les pongo aquí en esta transmisión les pongo la portada del libro. ¿Y qué es lo que hace? ¿Qué es lo que describe esta filósofa con este libro sobre la melancolía? Ella dice, no solo la melancolía es esta experiencia en donde nos perdemos con lo perdido, sino también la melancolía es un lugar sumamente creativo, es una fuente creativa también, ¿no? Y lo que hace durante toda esta genealogía de la melancolía, por llamarla así, es un transitar por cómo la melancolía ha dado lugar a desarrollos creativos, poéticos, en la pintura, en la música, en la arquitectura, súper interesantes, ¿no? Déjenme cambiar los términos acá. La tristeza también es un lugar de creación. La pérdida también es un lugar creativo. También puede dar lugar a experiencias creativas. María, buenas noches. Clau Cantú, buenas noches, un abrazote. Clau Bolaños, qué gusto verte por acá. Felipe va a poner ahí la palabra moribundos. Mari Zúñiga, muerte materna. Felipe también metamorfosis, mariposa. Ahorita voy retomando todo esto.
me haré el tiempo necesario para ello. Así que ustedes no se preocupen y sigan ahí poniendo sus palabras. Un abrazote, Clau. Otra de las palabras... Nora también ponía la palabra memoria. Hay una relación súper importante entre el duelo y la memoria. En episodios anteriores he llegado a comentar que el duelo es una experiencia fundamentalmente relacional. También el duelo es una experiencia que tiene que ver con la memoria. ¿Y qué vínculo tiene el duelo con la memoria? La memoria se torna en muchas ocasiones un lugar para lo perdido, para lo que de algún modo hemos perdido. La memoria se torna un espacio en donde podemos sostener aquello que perdimos de cierto modo, aquello que perdimos en ciertas formas, en ciertas modalidades. De ahí que la memoria tenga un papel súper importante. Pudiéramos decirlo acá, la terapia de duelo es también, o el acompañamiento de experiencias de duelo es también un dispositivo de la memoria. Porque ¿qué es lo que hacemos acá en el consultorio? O por lo menos lo que yo hago pues, es escuchar la historia de vínculos entre las personas que vienen y me visitan y aquellas personas, espacios, seres que han perdido. ¿Qué es lo que hacemos juntos? Un espacio para la memoria, un espacio para el recordar. Recordemos aquí a Eduardo Galeano, recordar del latín recordis, que significa volver a pasar por el corazón. Si intentamos sostener esta forma poética, lo que se hace en la terapia de duelo es volver a pasar por el corazón aquello que hemos perdido. Pero además, un corazón, por decirlo así, no quiero verme muy técnico, un corazón intersubjetivo, es decir, un corazón relacional. No solo por el corazón de esa persona en duelo o de la persona en duelo, sino por el corazón que co-creamos juntos y juntas. Hacer del consultorio un lugar para la memoria es también hacer de este espacio un lugar para la dignidad, un lugar para la justicia, un lugar para recordar desde un lugar dignificante de las vidas que se han perdido, de los seres que hemos perdido, lo cual no es poca cosa para nada, en absoluto. Sobre todo, si tenemos en consideración la sociedad en la cual habitamos, en donde de pronto, lo ponía hace poco en alguna publicación aquí en Facebook, ustedes han escuchado seguramente estas expresiones de nadie es imprescindible, todos somos sustituibles, etcétera, etcétera. Vivimos en una sociedad atravesada por el capitalismo y una sociedad como muy voraz en donde alguien deja de estar, alguien muere e inmediatamente es sustituido por otro. Porque en nuestra sociedad lo que importan son las funciones, no las personas, no los nombres propios. En este sentido, la terapia funge o puede fungir, la terapia de duelo puede fungir como un lugar en donde no tengan que ser olvidadas las personas que hemos perdido, en donde las personas puedan ser recordadas desde una dimensión bien justa, desde una dimensión en donde se puede ver a través de ciertas preguntas que por lo menos intento sostener acá en el espacio terapéutico, que tienen que ver con quién era esta persona para ti, qué era lo que te encantaba de esta persona, por qué es tan importante esta persona para ti, qué es lo que te gustaría que se recordara de ella o de él, etcétera, etcétera. Hacer del consultorio, del acompañamiento tanatológico o del acompañamiento del duelo un espacio para la memoria. Sobre todo, insisto, dentro de una sociedad en donde predomina el olvido. Mori también ponía por acá en Facebook el tema del más allá, ¿no? Es interesante porque acá se pueden hacer como distintos cruces con respecto a cuál es nuestra comprensión singular que tenemos con respecto al más allá. El más allá como un lugar en donde está a la espera y en algún momento nos reencontraremos, o el más allá en términos sumamente como más materiales respecto al
se termina mi cuerpo, pero mi memoria queda en la pero mi vida o mi existencia o mis huellas quedan en las vidas de los otros, un más allá que es importante cuestionárnoslo. ¿Cómo concibo el más allá? ¿Concibo un más allá? ¿Qué implicaciones tiene eso? ¿Y qué efectos genera en mí concebirlo o no concebirlo? También recordemos como algo que he mencionado en otros momentos o quizá en otros espacios, que tiene que ver con que la experiencia del duelo en ocasiones reafirma nuestras convicciones espirituales y o religiosas, o en ocasiones la experiencia del duelo llega a problematizar o a cuestionar nuestras experiencias y nuestras como referencias, mejor dicho, espirituales y o religiosas. También eso es importante, hacer del espacio del acompañamiento un lugar donde podamos preguntarnos respecto a ello. ¿En qué creemos? ¿Cómo creemos en esto? ¿A partir de quién o de quiénes aprendimos a creer de este modo? ¿Sigo creyendo en ello o lo creo de manera distinta? Creer como crear, ¿no? Creer también como un gesto creativo, como un gesto de creación. Un gesto poético, tendríamos que decir también. Gracias, Gabriel, también por poner aquí la palabra metáfora. Ahorita voy retomando. Rubén, María, Ali, bienvenidas, bienvenidos. Francisco Rodríguez, bienvenido. Ahí se va poniendo interesante esto. No dejen de poner sus palabras y de poner como lo que va apareciendo en ustedes cuando vamos conversando de esto. Mara, bienvenida, un fuerte abrazo. Karina, gracias Rubén. Karina, que hoy no se ha conectado. Yo creo que ahora como les cambié el horario, también les ando ahí desconcertando. Discúlpenme por ello. Karina ponía acá en Facebook M también de muerte, indiscutiblemente, ¿no? Si bien hemos dicho en otros momentos, si bien he dicho en otros momentos que no todos los duelos aluden a experiencias de muerte, sino más bien duelos que tienen que ver con experiencias de pérdidas y no todas las pérdidas son por muerte, también es cierto que muchos duelos responden a experiencias de muerte, se vinculan con experiencias de muerte. Para ello hay súper interesantes desarrollos, ensayos y producciones teóricas al respecto. Cuando leo la palabra, inmediatamente, déjenme, se los comparto por acá. Mi texto favorito, ¿no? mi libro fab con respecto a reflexionar sobre la muerte, es sobre todo el escrito por el filósofo francés Vladimir Jankélévich. Vladimir Jankélévich, filósofo, musicólogo además, tiene dos libros, publicó dos libros, entre otros, pero particularmente me refiero ahora a dos libros en especial. Uno de ellos se llama La muerte, es un libro bellísimo, filosófico, poético, sociológico también, muy interesante. Y otro libro que se llama Pensar la muerte. El libro de La muerte está publicado en la editorial Pretextos, y el libro de Pensar la muerte está publicado en la editorial Fondo de Cultura Económica. Ambos libros, si un día andan por una librería y de pronto se lo encuentran y les interesa, cómprenlo y no lo presten a nadie, ¿no? Porque son una joya tremenda ambos libros, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se plantea Vladimir Jankélévich en el libro de La muerte, editorial Pretextos? Hace todo un ensayo de quizá 500, 600 páginas respecto a todas las formas, bueno, no todas las formas, distintas aristas desde las cuales pensar nuestra relación con la muerte. Y la pregunta de Vladimir Jankélévich al respecto es, ¿qué es lo que podemos pensar acerca de la muerte? ¿Podemos en efecto pensar la muerte? O si la muerte es ese misterio, otra palabra con M que hace un momento mencionaba, si la muerte es un misterio, ¿podemos pensarle? O lo que pensamos respecto a la muerte es alrededor de eso que quizá no podemos saber humanamente. Al respecto, ahorita que lo comento, me viene a la mente, Vladimir Jankélévich dirá en ese libro, la muerte no es un problema, la muerte es un misterio. ¿A qué se refiere Jankélévich al respecto? Para Jankélévich, la muerte no es un problema porque, si fuese un problema, estaría sujeta a ser resuelta. Se podría resolver la muerte. En cambio,
La muerte para Hankielewicz es un misterio porque es algo que está más allá de nuestra condición humana. Dice Felipe, por ahí leí una frase que dice que la vida es un sueño de la muerte. Y fíjate, qué interesante que lo pongas, Felipe, porque tiene que ver también con eso que comentaba por acá arriba Gabriel, con respecto al tema de las metáforas. Los seres humanos necesitamos metáforas para poder narrar la muerte, por ejemplo, para poder narrar aquello que se escapa de nuestra condición humana, aquello que está más allá de nuestra condición humana, y que no por ello significa que no necesitamos narrarlo, intentar generar sentido, intentar generar comprensión. Déjenme jugar nuevamente con esta lógica. El acompañamiento de duelo es también un espacio para promover, co-crear espacios de comprensión, comprensiones provisionales, por supuesto. Karina, qué bueno verte por acá. Hace rato estaba leyendo la palabra que pusiste aquí en Facebook respecto a la muerte. Bienvenida. Angie Corchado, bienvenida también. Ali Mendoza. Somos 30 personas, 10:30 de la noche. Me sorprende, yo estaría, si no estuviera con ustedes, seguramente estaría acostado viendo Grey's Anatomy con mi pareja. Así que les agradezco un montón que anden por acá a estas horas de la noche. Nancy Uribe ponía acá en Facebook: muerte, miedo, merecido descanso, misterio, misericordia. Déjenme centrarme en el merecido descanso. Otra metáfora, por ejemplo, de las que hablábamos hace rato con Felipe y con Gabriel, también la muerte como descanso es un asunto metafórico con el cual intentamos darle cierto sentido, ¿no? Incluso hay expresiones coloquiales que utilizamos de manera como súper frecuente, como por ejemplo el descansar hasta que muera, ¿no? Y son juegos bien interesantes, juegos lingüísticos bien interesantes, juegos metafóricos y poéticos bien interesantes, porque para sostenerlo tendríamos que pensar que habrá una conciencia que descanse una vez muertos, etcétera, etcétera. Ojalá que sí, ¿no? Sobre todo yo los viernes por la noche tengo mucha fe que fuese así. Querido cuñado, metamorfosis. Felipe, la vida es cansada por culpa de... Sí, tremendamente. Estoy completamente de acuerdo, Felipe. Esta voracidad, ¿no? Esta trampa capitalista que nos hace pensar que tenemos que generar y generar y generar dinero para poder vivir, etcétera, etcétera. Y la muerte como un descanso, ¿no? Y preguntarnos, y fíjense, es interesante porque también pudiéramos cuestionárnoslo, ¿no? Respecto al cómo sabemos que vamos a descansar, ¿no? ¿Cómo es que nuestra vida sea contrapuesto al descanso? ¿Pudiera incorporarse el descanso a nuestra vida sin que sea la muerte nuestra única posibilidad de descansar? Se pone interesante esto. Raquel, qué gusto verte por acá, bienvenida. Janet RE en Facebook ponía algunas palabras: miedo, muerte, motivo, magia y maldad. Acá se pone fuerte el asunto, porque también hay que decirlo, o porque me importa también decirlo y nombrarlo. No todas las muertes que generan en nosotros duelos tienen que ver con esa muerte romantizada y que vemos de manera súper frecuente en las películas palomeras, ¿no? A veces sí, y es un privilegio tremendo. Sin embargo, lamentablemente, no todas las personas que mueren bajo esas condiciones. Me refiero a rodeado de sus seres queridos, sin tener que vivir experiencias de agonía y sufrimiento, sin tener que vivir experiencias de aislamiento y soledad, etcétera, etcétera. Hay también muertes que tienen que ver, que se vinculan con la maldad, muertes que tienen que ver con la violencia, muertes que tienen que ver con la injusticia, aspectos políticos, aspectos de violencia de Estado. Me refiero a desapariciones, feminicidios, homicidios, torturas, etcétera, etcétera. También el duelo se vincula con ello. Quizá cuando lleguemos a la UV podremos hablar de duelo y violencia de una manera como más amplia. Gabriel pones por acá: Martin Luther King con Tuve un sueño. Es mucho de todo esto que hablamos.
Potente, potente. Fanny, cuñada, qué gusto verte por acá. Karen, Laura Rendón, bienvenida. Gracias por estar acá. Entonces, también necesitamos notarlo, ¿no? El duelo, la muerte, en ocasiones, lamentablemente, se vincula con la violencia, con la injusticia, con la maldad, con la crueldad. Es importante nombrarlo para poder reconocerlo y también para preguntarnos y crear juntas y juntos estrategias de afrontamiento, es decir, estrategias de resistencia ante la injusticia, ante el abuso, ante la crueldad. Gabriel, que andas por acá también, bueno, claro, por acá misericordia, y justo ahí vas poniendo Gabriel ponías acá en Facebook, música, momento, marginación, miedo, manía, merma emocional afectiva, moribundo, muerte en vida. Déjenme retomar algunas de esas frases, algunas de esas palabras que vas poniendo por aquí, Gabriel. Entre ellas, el tema de la musicalidad. El tema de la música es súper, súper interesante. Porque, fíjense, podemos mirar en nuestro Spotify, en nuestro YouTube, o en el lugar en donde escuchamos música, en la microbús cuando vamos de un traslado a otro, en la música que utilizamos en nuestros audífonos, en la música que escuchamos cuando pasamos por algún lugar, etcétera, etcétera. Es súper interesante la enorme cantidad de producción musical que tiene como tema fuente el duelo. Hay un montón de creación musical que alude al duelo. Ay, por acá andas, acabo de ver corazoncito. A ver, ahorita me apareces para saludarte y demás. Justo hace unas semanas, un estudiante del diplomado en tanatología existencial, Jenny McCoy, en efecto, justamente presentó su trabajo artístico, y su trabajo artístico tuvo que ver con esto, con una creación musical relacionada a la pérdida. A una pérdida en este caso como muy personal, pero ¿qué pérdida no es personal, pues, no? Además, está interesante eso porque podemos hacer como una escucha atenta respecto a cuáles de mis canciones favoritas tienen que ver con pérdida, separación, ausencia, extrañamiento, nostalgia, añoranza, etcétera, etcétera. Podríamos hacer una biblioteca tanatológica súper amplia. Además, pudiéramos hacer como un análisis del discurso musical, ¿no? Por jugar con la expresión respecto a cuáles son las formas del duelo que aparecen en las canciones. De qué manera la música es una de las formas en que intentamos afrontar la pérdida, nuestras pérdidas. De qué manera, ustedes saben que luego, no es mi caso, ¿no? Pero yo conozco amigas, amigos que de pronto les da porque llega fin de semana, se toman sus cervecitas, etcétera, y dicen, esta para que duela, ¿no? Esta relación con la música, el dolor, las formas en que un artista logra poner en palabras aquello que estamos sintiendo, logra poner en palabras esa musicalidad que da sentido a nuestra experiencia. Es súper interesante. Además, la música también como recurso terapéutico. Notemos como la chamba que realizan en musicoterapia, por ejemplo, ¿no? A mí, Gabriel, quizá lo tenemos en común, me lo parece. A mí me encanta el rap, ¿no? Y durante algunos años de mi vida, no pocos, quizá una década de mi vida, me la pasé no solo escuchando rap, sino haciendo rap con unos amigos que me sigo viendo con ellos y seguimos escuchando rap y seguimos escribiendo, etc. También la creación musical como una forma en que intentamos habitar el mundo. Dice Grisel, la música como una forma de expresión más allá de las palabras, completamente. Ya en otro momento quizá les compartiré algunas de las canciones que grabamos en ese entonces, o haré una en vivo con algún rap, será interesante. Jackie, saludotes, un abrazote. Mari, mascotas, completamente, ¿no? Justo el día de hoy una exalumna de McCoy preguntaba respecto a algún libro sobre mascotas, ¿no? Sobre pérdidas de mascotas, y hay ahí también, son temas que a mí me encantan, ¿no? Como el duelo por pérdidas de nuestras mascotas, porque ustedes saben
que nuestra sociedad da poco lugar al duelo, a ese tipo de duelo, ¿no? Da poco reconocimiento, me refiero, poco reconocimiento social. Y de pronto hay discursos como sumamente crueles, sí, violentos, estigmatizantes, ¿no? Respecto al cómo es que vas a llorar por un perro, si solamente era un perro, solamente era un gato, etcétera, etcétera, que lo que deja ver es nuestro antropocentrismo, ¿no? Como me refiero a creer que solo la vida humana es la que importa, solo la vida humana es la que merece un duelo, por jugar con la expresión de Judith Butler. Sin embargo, sabemos que el duelo va más allá del antropocentrismo. El duelo es interespecie, pues. No tiene que ver con que si se es humano o no se es humano, etcétera, etcétera. El duelo tiene que ver con los vínculos, no con la especie, es lo que quiero decir. Qué bueno que lo pones por acá, Mari. Otra de las palabras que quería retomar de las que señala aquí Gabriel tiene que ver con la marginación. También el duelo se vincula con la marginación. Y para dar cuenta de ello, podemos revisar Facebook y otras redes sociales en donde de pronto hay muertes que pasan inadvertidas ante nuestro mover ahí la pantalla de Facebook, ¿no? De pronto como en tanto que no sea ciertas vidas privilegiadas, reconocidas socialmente, etcétera, etcétera, pareciera que las otras vidas no importan. Además, cuando estas muertes suceden en contextos de violencia, de delictividad, en espacios de reclusión, ¿no? Pensemos en reclusorios, pensemos en hospitales psiquiátricos, albergues, etcétera, etcétera. Pareciera de pronto que estas vidas no merecen un reconocimiento y terminan siendo marginadas. E incluso hay comentarios sumamente crueles, ¿no? Respecto al, pues en algo andaba, se lo andaba buscando, seguramente eso es porque se junta con tal y tal persona, etcétera, etcétera. Dice Mara, mamá, ¿cómo la apoyo transitar esta pérdida? Es interesante esto que planteas acá, Mara, porque nos haces notar un aspecto como bien importante, que tiene que ver con no hay una pérdida que sea igual para todas y todos, incluso en una misma familia. Es decir, pensemos hipotéticamente en una familia donde muere el hijo. Esta pérdida no es la misma pérdida para el hermano y la hermana, que para el papá, que para la mamá, que para el abuelo, que para la abuela, que para el vecino, que para la vecina, que para el primo, que para la prima. Las pérdidas tienen que ver con los vínculos singulares. En ese sentido, lo que requiera mamá, por jugar ahorita con la palabra con M, va a ser distinto a lo que requiera el hijo, a lo que requiera el hermano, a lo que requiere el papá, a lo que requiere el abuelo, la abuela, la tía, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque tiene que ver con los vínculos en específico. De ahí que resulta súper importante no caer en la trampa de universalizar el duelo, ¿no? Es la misma pérdida para todas y todos y por lo tanto puedo agarrar parejo. Al contrario, resulta complejo pero rico poder generar un espacio en donde podamos comprender cómo está siendo vivido esto para cada una de las personas que están aquí. Pensándolo esto en términos grupales, pensándolo esto en términos de familia, por ejemplo, ¿no? Cómo lo vive la mamá, cómo lo vive el papá, cómo lo vive el hermano, cómo lo vive la abuela, cómo lo vive la tía. En tanto que cada una de estas experiencias requiere ser escuchada, requiere ser reconocida, requiere ser validada, para que justo esto posibilite un apoyo colectivo, un apoyo familiar, un apoyo grupal. Hace rato también ponían el tema de la palabra mariposa, ¿no? También con M. Quizá muchas y muchos de ustedes sepan que hay un asunto estético en la tanatología, en donde la tanatología se le vincula con la mariposa o con las mariposas, y que mucho de lo que se dice al respecto se vincula con lo que Mar Jiménez pone aquí, que tiene que ver con la metamorfosis, la muerte y las pérdidas como una experiencia de transformación. En cierto punto estoy como muy de acuerdo al respecto, porque en efecto, cuando vivimos una pérdida nos transformamos.
Las pérdidas, diría Judith Butler, nos vuelven otras y otros. Lo interesante acá es que esta transformación no está preestablecida, no logra estar preestablecida, dado que la transformación que vivimos por el acontecimiento, llamado pérdida, llamado separación, llamado muerte, no es algo que yo pueda programar previamente, como si fuese una app, ¿no? En donde me quiero ver así, después de esta pérdida, como 2 puntitos más de autoestima, 3 puntitos más de desarrollo humano, 4 puntitos más de comprensión, 5 puntitos más de filosofía de vida. No es algo que podamos como preestablecer, ¿no? O tenerlo predeterminado, sino que la transformación o metamorfosis a la cual nos arrojan las pérdidas es una transformación de la cual vamos dando cuenta al mismo tiempo que va sucediendo. A mí me resulta súper interesante y revelador y esperanzador también ser testigo de esas transformaciones, ¿no? Me resulta como común escuchar en las personas a las que acompaño expresiones como no me había dado cuenta de que ahora me he vuelto más tolerante, no me había dado cuenta de que ahora me siento más viviendo una calma distinta, me siento viviendo con menor intensidad, con mayor calma, no me había percatado que ahora me siento más empático con otras personas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero también puede pasar, ahorita te dije como puras descripciones como muy socialmente disfrutables, pues, ¿no? Y aplaudidas en muchas ocasiones, pero también pasan otras cosas como desde que perdí a mamá, por utilizar la palabra M, me siento poco tolerante, me siento con poca disposición para vincularme con otras personas, me siento con ganas de retirarme, me siento con ganas de soledad. Lo que quiero decir con todo esto es la transformación que vivimos cuando vivimos una pérdida, es una transformación de la cual vamos dando cuenta al paso. Como se dice poéticamente, no existe el camino lo hacemos mientras andamos, ¿no? Lo mismo con respecto al duelo. Saben, ustedes han visto y han escuchado seguramente un montón, que hay un montón de analogías, metáforas, por utilizar nuevamente la palabra con M, hay un montón de metáforas que tienen que ver con el duelo como camino, el camino del duelo, los pasos del duelo, etcétera, etcétera. Si jugáramos con dicha expresión o dicha metáfora, dicho camino del duelo es un camino que no está dado ya, es un camino que vamos creando al mismo tiempo que lo vamos andando. Es un camino que va creándose momento a momento. Hay otra expresión con M, de hecho con 3 M's, ¿no? Esa merece un plus ahí, que puso aquí Israel Ramírez en Facebook, que es Memento Mori. Déjenme, voy para allá y seguramente después de eso iremos como conversando un poquito, despidiéndonos para ya que vayamos a descansar, ¿no? Descansar que no significa morirnos, como decíamos hace rato. Memento mori, una expresión en latín, ¿no? Sí, cuñado, memoria. El memento mori, los memento mori aluden a una expresión en latín que tenía como intención, traducción más o menos adecuada sería como recuerda que vas a morir. El memento mori se utilizó en distintas pinturas y desarrollos de esculturas, en el tema del arte. Y la intención del memento mori tenía que ver con que los seres humanos no olvidáramos que somos mortales. ¿Y para qué era esta intención de recordatorio de nuestra mortalidad o de nuestra finitud? Un tanto la intención estaba puesta en la expresión completa o con que se suele completar es memento mori carpe diem. Recuerda que vas a morir, disfruta la vida. Es súper interesante porque quizás es una lección que está ahí atravesando el arte, ¿no? Y atravesando los momentos históricos que tienen que ver con no nos olvidemos que somos mortales. No nos olvidemos que somos finitos. Por tanto, haríamos bien
en disfrutar nuestra vida. Ahí está. Memento mori, carpe diem. Garci, yes, saludotes, un fuerte abrazo. Mayra, bienvenida. Alma, bienvenida. Entonces, un poco para ir acercándonos como al terminar, al fin de esta transmisión, al término de esta transmisión. Memento mori, carpe diem. Recuerda que eres finito, recuerda que vas a morir, por tanto, disfruta tu vida. Ahí está. Son 10:47 de la noche, jueves, en el 13º episodio del ABC Duelo. Si acaban de llegar como ahorita Dulce, Alma, Mayra, etc., dicen, chin, ya me lo perdí, ¿y cómo me lo voy a perder? No se preocupen, estas transmisiones estarán en YouTube y Spotify la próxima semana. Lo único que tienen que hacer es meterse al link que suelo compartir cada semana y ponerle ahí suscribir, y después pueden perfectamente escucharlo mientras, como decía Gabriel, van lavando los trastes, lavando la cocina. Para mí mis tiempos de Spotify es la cocina, bueno, cuando lavo los trastes sobre todo, ¿no? O cuando estoy en el baño, o cuando a veces voy en camino de un lado a otro, ¿no? Entonces aprovechen sus espacios de Spotify, de YouTube, y ahí suscríbanse y pueden estar al tanto de todas las transmisiones de la Besoduelo, desde la A hasta la M. Ahí denle sus corazoncitos, compártanlo con sus seres queridos. Ha sido interesante porque algunas personas que están en terapia conmigo lo han venido escuchando y va dando forma y va como ahí generando cosas interesantes para conversar en terapia. Así que si están viviendo una experiencia de pérdida o no, pueden entrar al ABC Duelo, a este canal de YouTube y de Spotify, y a su vez, si conocen a alguien que les pueda ser de interés, compartan esta transmisión que se queda grabada aquí en Facebook, o compartan el canal de YouTube, de Spotify, etcétera, etcétera. De momento, nosotros nos veremos, si los cálculos no me fallan, el jueves 5 de octubre a las 10 de la noche. Estaremos en este horario de 10 de la noche de aquí hasta diciembre, porque estoy en un diplomado y acabo a las 10 de la noche. Así que terminando diplomado, estoy con ustedes. Dices, Gabriel, forma chida de terminar un turno. Te agradezco un montón, Gabriel. Les agradezco a las 30 personas que cada 15 días se conectan acá y conversan y comparten. Les agradezco un montón. En noticias y avisos parroquiales, les cuento que la semana que viene será la última semana en que estará disponible la convocatoria de inscripción para la primera generación de la formación en acompañamiento a personas en duelo. Lo dije súper largo. La siguiente semana es la última semana de inscripciones para la formación en acompañamiento a personas en duelo. Será una formación bellísima. Yo les decía hace una semana que estaba en Pachuca y se lo decía a algunas queridas amigas y amigos de allá, que me siento, con esta formación me siento como con juguete nuevo, ¿no? Ustedes saben que lo andan presumiendo, cosas así. Yo me siento así presumiendo esta formación. Está bien bueno el temario. Este temario no lo tiene ni Obama, no lo tiene nadie, pues. Está como bien interesante porque con este temario intento que busquemos espacios de reflexión, de formación, que intenten responder a las pérdidas que más frecuentemente aparecen en nuestra... Que más frecuentemente requieren, llegan al consultorio, pues llegan a terapia. Me refiero a pérdidas de mascotas, como decíamos hace rato con la palabra M, separaciones, rupturas amorosas, pérdidas en la niñez, feminicidio, tortura, el duelo vinculado con la violencia, decía hace rato, temas como pérdidas en la vejez, pérdidas al final de la vida, pérdidas de la salud. Está súper completo, como muy completo. Dura un año, un sábado al mes, de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Comenzaremos el sábado 14 de octubre. Estamos a punto de comenzar ya. De eso es por ello que la próxima semana es la última de inscripciones. Mayra, es en línea. Esto con la finalidad de que puedan participar personas de toda la República y fuera de la República. Hay una persona de Colombia, hay una persona de España, muchos de acá de México, muchas de acá de México. Se va a poner súper interesante. Un sábado al mes, de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Además, algo que, déjenme abusar un poquito y aprovechar este espacio, algo interesante de ello es que la primera parte será teórica, en donde habrán especialistas, donde nos compartan todo lo que tenemos que saber respecto a
pérdidas en la niñez, pérdidas por temas de cáncer. Va a haber un psicooncólogo, un querido amigo mío que trabaja día tras día con ello. Habrá una terapeuta psicosocial que trabaja con acompañamientos en temas de violencias, torturas, desapariciones, etcétera, etcétera. En las mañanas revisaremos todo el contenido que necesitamos saber al respecto, y en las tardes, me refiero a 1 de la tarde a 4 de la tarde, haremos terapia grupal. Terapia grupal que tiene como objetivo sensibilizarnos y escucharnos respecto a cómo estamos con respecto a temas de suicidio, cáncer, rupturas amorosas, pérdidas de la vejez, etcétera, etcétera, con la finalidad de que esto nos ayude a acompañar de maneras más compasivas, éticas e íntimas y cercanas, respetuosas, acompañar a otras personas desde estos lugares éticos, políticos y compasivos. Así que si están interesados, la semana que viene es la última semana de inscripciones. Mara, preguntas costos. Hay 3 modalidades de costos. Charlie, qué gusto verte por acá. Charlie es un buenazo y será uno de los docentes que estará participando y colaborando en esta formación en el tema de cuidados paliativos. Así que acá lo tenemos, ¿no? Además de que me tengo que decirlo, las y los docentes son personas que conozco, son personas que aprecio y son personas que admiro ampliamente. Con respecto al tema de costos, ya con esto termino. Hay 3 modalidades de pago. Uno que es pago parcial, mes tras mes, que es 1.500 de inscripción, 1.500 cada módulo y 750 al final del diploma. Pago semestral, 1.500 de inscripción, 7.500 un semestre, 7.500 otro semestre y diploma 750 pesos. Y pago total, que es el que muchas y muchos están, por el cual están optando, que es 13.000 pesos, y en esa modalidad se cubre toda la formación y ya no se paga ni inscripción ni diploma. Quedan pocos lugares. Si alguno de ustedes está interesado, aún tiene una semana para inscribirse. Aquí ya hay personas como Grisel que ya está inscrita, fue de las primeras personas inscritas, te lo agradezco mucho, Grisel. Gracias por la confianza, gracias a todas y todos por la confianza, por su presencia acá, por su participación. Así que terminando esto se queda grabado para si quieren compartirlo, escucharlo en otro momento, o bien la próxima semana, lunes, martes, ya estará tanto en YouTube como Spotify para que puedan darle una escuchada. Les agradezco mucho, cuídense mucho y que pasen una bonita noche. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos en 15 días con la 14ª transmisión del ABC Duelo, para aquella ocasión con la letra N. Entre paréntesis, no sé qué haremos con la letra Ñ, ya nos lo iremos ingeniando, ¿no? De momento, pues nada, cuídense mucho, muchas gracias y hasta la próxima.